Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Paulina Mercado. Bienvenidos a Azteca Opinión. En Tres en Libertad, Sergio Sarmiento nos comparte un análisis acerca del sistema alemán de educación dual, un sistema muy funcional que ha apoyado el progreso económico y social de forma directa en Alemania. Platica con Víctor Elbrink, embajador de Alemania en México. Según cifras de 2014, diariamente son secuestradas 4 personas en México. ¿Qué medidas se han tomado para prevenir este violento delito? Renato Sales, coordinador nacional antisecuestros, está dispuesto a contestar a Gabriel Bauduco con la pura verdad. Hoy, en Aquí Entre Amigos, Raúl Quintanilla, José Newman y en representación de Carlos Alarraqui, el maestro Gabriel Díaz, discuten el tema de la explotación del trabajo, la migración por falta de empleo de la comunidad tarahumara. Esta noche no te pierdas la conferencia que nos tiene preparada Andrés Römer en el ring con Karl Hoffman, escritor y viajero de lugares intrépidos. Ya lo sabe, si se perdió uno de sus programas favoritos, no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y comenzamos. Me encuentro en la Embajada de Alemania en la Ciudad de México y vengo aquí para tratar de encontrar una solución, para tratar de encontrar una respuesta a una pregunta que me he hecho. Fíjese usted que algo han hecho bien los alemanes a lo largo de los últimos años. A pesar de que los salarios en ese país se encuentran entre los más altos del mundo, Alemania tiene uno de los índices de desempleo más bajos de toda Europa. Y de hecho, en un momento en que todo el continente europeo ha venido sufriendo una crisis económica a partir del 2008, Alemania ha logrado seguir creciendo. ¿Cuál es la varita mágica que le ha permitido a Alemania este crecimiento? Es la competitividad. Ahora bien, una de las razones de la competitividad alemana es la productividad de la mano de obra de ese país. Los trabajadores alemanes tienen una excelente preparación y esta preparación no surge de la nada, surge en parte de un sistema de aprendices, lo que los alemanes llaman el sistema de formación dual, que ha permitido, de hecho, que los trabajadores alemanes se encuentren entre los mejor capacitados de todo el mundo. Lo que pasa en Alemania es los aprendices hacen 70% de su tiempo en la empresa y 30% de su tiempo en la escuela. Y hay una cooperación muy estrecha y excelente entre el Estado, las empresas y las cámaras de comercio. Entre las tres hay este compromiso de formar a los jóvenes de una manera que sea útil para las empresas. En México se piensa que para salir adelante en la vida hay que tener necesariamente un título universitario. Las familias hacen todos los sacrificios con el fin de lograr que sus hijos sean licenciados, ingenieros o doctores. El hecho de que la educación superior pública en nuestro país es virtualmente gratuita genera un enorme incentivo para que los jóvenes asistan a las universidades. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la mayor institución de instrucción superior de nuestro país y la de mayor prestigio también, cobra una cuota de solo 20 centavos al año. Esto hace que cientos de miles de jóvenes que en otros países no realizarían estudios universitarios quieran ingresar a ella. Otras universidades públicas tienen cuotas mayores, pero ninguna se acerca al costo real de la instrucción. Las cuotas bajas generan una gran sobrepoblación en las universidades públicas. Muchos miles dejan sus estudios truncos cada año e ingresan a la fuerza laboral sin tener un título universitario. Otros concluyen los estudios y entran a profesiones que ya están saturadas. Una de las consecuencias es que los graduados universitarios de nuestro país tienen mayores tasas de desempleo y muchas veces ingresos inferiores a quienes no han hecho estudios universitarios. El sistema de formación dual tiene una larga historia en Alemania. Surge como consecuencia de la historia de los oficios.
en la Edad Media en Europa, donde, como ustedes saben, los antiguos oficios ya tenían sus aprendices, donde se pasaba de una generación a otra los conocimientos de los oficios. Cuando llega la revolución industrial, hay unas personas que deciden que sería una muy buena idea utilizar estas experiencias que han crecido en la historia también para los oficios, los nuevos oficios industriales. Y de ahí se definieron los perfiles necesarios en las nuevas industrias. El sistema de aprendices de Alemania surge de la idea de que no todos los trabajadores y empleados de una economía pueden ser graduados universitarios. Los jóvenes alemanes, cuando terminan la educación media, lo que nosotros llamamos la preparatoria, pueden optar, sí, algunos por una instrucción universitaria, pero muchos deciden tomar otro camino. Así toman cursos académicos relativamente cortos, quizás de 3 años, pero se incorporan también a empresas productivas. A este sistema los alemanes le llaman la formación dual. En Alemania del Este y en Alemania del Oeste se aplicó hasta durante el tiempo de la Guerra Fría el sistema de educación dual. Así que después de la reunificación se pudo utilizar muy bien la experiencia que se tenía también en el este de Alemania, en la República Democrática Alemana, para retomar el tema industrial y de modernización para la Alemania reunificada. En la población alemana el tema de la educación dual es muy importante y muy popular. Hay que ver que un 60% más o menos de los jóvenes de cada generación entran en la educación dual. No es una pequeña minoría, es una mayoría. Cerca de 1,5 millones de jóvenes alemanes participan cada año en programas de este tipo. Son los aprendices. Alrededor de 500,000 empresas, una cuarta parte de las que existen en el país, acogen a jóvenes bajo este esquema. Uno de los resultados es que los jóvenes alemanes llegan al mercado ya con experiencia laboral. No les ocurre, como en México, que solamente tienen conocimientos académicos, pero sin ningún conocimiento práctico en la vida laboral. El Instituto Federal de Formación Profesional, adscrito al Ministerio de Educación de Alemania, se encarga de certificar el funcionamiento de las empresas que participan en el programa de formación dual. En este sistema es muy importante la cooperación entre el Estado, las empresas y las cámaras de comercio. El Estado participa a través de una ley de formación que vale para todo el país. Después están los estados federados alemanes, que son como los estados mexicanos, donde ellos participan en los gastos de la educación dual, por ejemplo, financiando las escuelas públicas. Las empresas ofrecen los puestos de aprendizaje y pagan por ellos. Hay que saber que los aprendices ganan no muchísimo, pero ganan unos 600 euros cada mes. El tercer elemento muy importante son las cámaras de comercio, donde, entre otras cosas, se desarrollan los exámenes para llegar a las certificaciones de los jóvenes aprendices. Parte de la responsabilidad de la institución es asegurarse que los jóvenes reciban un buen trato, pero también una instrucción académica de calidad sumada a un adiestramiento laboral práctico. Este programa de formación dual es una de las razones principales de que los trabajadores y técnicos alemanes ingresen a sus empleos con conocimientos prácticos y académicos avanzados. Esto ha permitido que las empresas alemanas puedan prosperar incluso en momentos de crisis. Explica también por qué los altos salarios que se pagan en Alemania no han sido un obstáculo para mantener la competitividad en exportaciones, incluso frente a países como China, que tienen sueldos que son apenas una fracción de los que tienen los alemanes. El sistema de educación dual es muy importante para la productividad alemana porque tenemos, yo creo de manera muy importante, a causa de este sistema, un desempleo juvenil muy bajo en Alemania.
es alrededor del 7%, comparado con otros sitios en Europa. Eso es muy positivo y eso lleva a que tengamos muchos jóvenes trabajando. Tenemos la garantía de tener una alta calidad de trabajo de estos jóvenes que desde el principio empiezan a trabajar ya de manera importante en la empresa, y con esta calidad llega una productividad muy alta que lleva a una competitividad muy fuerte de las empresas alemanas. Así que en general se puede decir que es un elemento muy importante, una de las recetas muy importantes para la buena competitividad de las empresas alemanas que estamos viendo en estos tiempos. En México, sin embargo, muchos jóvenes y sus padres piensan que la única educación que vale la pena tener es la universitaria. Recordará usted, por ejemplo, que en el 2014 hubo un paro prolongado en el Instituto Politécnico Nacional. Los miembros de este movimiento, además de exigir la renuncia de la directora general, pedían otra cosa. Pedían que se impidiera una reforma en los planes de estudio que, a juicio de ellos, le quitaría el aspecto universitario, la generación de licenciados y de ingenieros en el Instituto Politécnico, para llevar solamente a la formación de técnicos. A veces me parece que los mexicanos no hemos entendido la experiencia alemana, que nos dice que lo ideal es tener preparación económica que esté acompañada también por una preparación práctica en las empresas. Nosotros estamos convencidos que el sistema dual puede tener un gran éxito en México. ¿Por qué? Porque México es, como Alemania, uno de los no tantos países que apuestan de manera muy importante por la industrialización. Quieren industrializarse, quieren invertir en la manufactura. Estamos viendo en estos días que alrededor del 45% de las empresas mexicanas está diciendo que están faltando personal capacitado de buena calidad. Para un país que apuesta de manera tan fuerte hacia la industrialización, el sistema dual da la garantía de poder, digamos, producir cada año un número importante de jóvenes altamente capacitados. En nuestro país se ha creado un sistema de servicio social para estudiantes universitarios que los políticos han querido presentar como una versión del sistema de aprendices de Alemania, pero uno no tiene nada que ver con el otro. El servicio social en México se ha convertido en muchos casos en un simple requisito burocrático, que en algunos casos se salta con una simple carta por parte del responsable de una institución o en una forma en la que se obliga a trabajar sin paga a jóvenes que buscan graduarse de una universidad. El servicio social en nuestro país es un simple uso de mano de obra esclava, sin un verdadero beneficio académico o laboral en la mayoría de los casos. Los jóvenes que realizan el servicio social en nuestro país no solo tienen que poner de su bolsillo para transporte y alimentos, sino que con frecuencia realizan trabajos que no tienen nada que ver con el aprendizaje que deberían realizar en su campo de especialidad. Los aprendices alemanes participan en programas bien diseñados y certificados, tanto desde el punto de vista laboral como del académico. Reciben un salario relativamente bajo, es cierto, pero suficiente para darles independencia económica. Tienen un trato digno y salen preparados para ingresar a trabajar de inmediato en las empresas o para quedarse con aquella en la que han realizado su aprendizaje. Desde luego, Alemania está muy preparada para apoyar y cooperar con México, para intercambiar experiencias, para ver cómo se puede desarrollar este modelo mexicano de educación dual. Tenemos instrumentos interesantes para hacerlo, como por ejemplo el trabajo de la GIZ, que está trabajando desde hace años en México en este tema, y estamos convencidos que es la clásica situación de ganar-ganar. Mucho podemos aprender los mexicanos del sistema de formación dual de Alemania. De hecho, este sistema ha sido creado para enfrentar los retos de una economía globalizada. Los alemanes han aprendido, y me parece que los mexicanos deberíamos entender, que a la formación académica, la formación universitaria, se le puede añadir una instrucción práctica que al final a todos nos hace más productivos, a los técnicos, a los trabajadores y también a los profesionistas. Así se construye una sociedad más próspera.
Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.